Buenos días, bueno, es el momento de empezar ya con el tema 12, España en la antigüedad. En este tema vamos a ver todo eso que ya hemos tratado anteriormente, es decir, la historia de Grecia, la historia de Roma, pero desde una perspectiva peninsular, de una perspectiva española, es decir, qué es lo que pasa durante todos esos siglos, durante todos esos años en el territorio español. Es un tema que va a abarcar un periodo cronológico muy grande. Vamos a tratar desde el año más o menos 1000 antes de Cristo hasta el año 500 después de Cristo, 1500 años de historia, donde veremos los pueblos que habitaban la península y también qué pueblos van a llegar aquí, qué pueblos extranjeros van a llegar aquí, por ejemplo los griegos, que van a suponer una influencia importantísima para la cultura de los pueblos que ya habitaban la península hasta ese momento. En la presentación, en la imagen, bueno, vemos el título del tema, por supuesto, pero también aparecen unos honderos, ¿vale? Unos soldados que se dedican a lanzar piedras a gran distancia utilizando sus ondas. Estos honderos son baleares, ¿vale? Y fueron típicos y muy característicos como mercenarios en los ejércitos tanto romanos como cartagineses. Fueron, por así decirlo, una unidad de élite. El primer apartado del tema lo he titulado La España prerromana. ¿Por qué prerromana? Pues porque vamos a tratar todos aquellos pueblos o todo aquello que sucede antes de la invasión romana de la península, porque como sabéis, la península ibérica formó parte del Imperio Romano, como ya habéis estudiado. En el mapa, ¿vale? Si lo observamos detenidamente, vemos toda una serie de pueblos o movimientos que van a llegar a la península. Los podemos dividir en, por un lado, toda la influencia del centro de Europa, que va a ser una influencia celta y que va a tener mucha importancia en todo lo que es el centro y el oeste peninsular. También vamos a tener, por supuesto, unas migraciones griegas, ¿vale? Esas migraciones del periodo arcaico que ya hemos visto, donde las colonias, las de las ciudades griegas, las polis griegas, se ven en la necesidad de dejar salir a parte de la población, ya que no podían abastecerles de alimentos, debido al territorio montañoso y a las propias características de Grecia. Estas migraciones, lo vemos, también van a llegar a la península ibérica. Por otro lado, vamos a tener las migraciones fenicias, ¿vale? El comercio fenicio llegará por esta parte del Mediterráneo, desde el este, el levante mediterráneo, todo lo que hoy sería la costa de Israel, de Líbano, de Siria, y por el Mediterráneo, colonizando también territorios en África, en el norte de África, llegarán a la península, sobre todo hacia el sur, hacia aquí. Por último, y no menos importante, de acuerdo, una de las principales colonias que van a fundar los fenicios va a ser Cartago. Cartago llegará un momento en el que se hará con el control de buena parte de las rutas comerciales y también de las polis, o de las ciudades, mejor dicho, fenicias. Por tanto, llegará a tener un imperio importante en el occidente mediterráneo. El occidente mediterráneo viene a ser más o menos este territorio que acabo de abarcar en un círculo y entrarán en conflicto con la otra gran potencia del momento en esa zona del Mediterráneo, que no es otra que Roma. En la península ibérica vamos a tener una triple influencia. Vamos a tener una influencia de los fenicios, ¿vale? Que llegarán a nuestras costas, una influencia griega, por supuesto, y también, pero más tardía, una influencia de los cartagineses. La influencia fenicia llegará sobre todo y se quedará en lo que viene a ser el sur peninsular. Fundarán ciudades tan importantes como pueden ser Cádiz o Málaga. Los fenicios, como hemos dicho, provienen del oriente o del levante mediterráneo, lo que viene a ser toda esta franja que ocuparían los actuales países de Israel, Líbano o Siria. Los fenicios reciben su nombre, curiosamente, un nombre dado por los griegos por uno de sus productos estrella, que no era otra cosa que un tinte púrpura
que usaban para tintar la ropa, para pintar, etcétera, y que se extraía de un molusco, por tanto era un tinte, por así decirlo, muy caro. Si estamos hablando de que reciben el nombre por uno de sus productos con los que comercian principalmente, debemos de saber que los fenicios eran un pueblo marinero y comercial. Por tanto, no buscan tanto dominar grandes extensiones territoriales, es decir, ocupar todos estos territorios, sino buscan sobre todo comerciar con ellos. Por tanto, aquí tenemos que diferenciar dos cosas. Por un lado, las colonias y por otro lado, las factorías. Las factorías las van a fundar fundamentalmente en la península los fenicios. Una colonia, como sabemos, eran territorios conquistados o adquiridos donde se establecía parte de población, sea griega o fenicia, de forma permanente. Incluso con el tiempo, algunas de estas colonias desarrollaron una vida propia y llegaron a competir con las ciudades fundadoras, es decir, las ciudades de las que provenían esa población. No obstante, a nosotros, respecto a los fenicios, nos interesa saber qué son las factorías. Las factorías, por así decirlo, son puertos de escala, es decir, donde los barcos paran, o lugares donde se depositan las mercancías, por así decirlo, como si fueran almacenes, y de esa forma no necesitan una población permanente, sino que son una especie de puertos donde los fenicios almacenan mercancías, se abastecen o descansan cuando es necesario. Los fenicios, como vemos en la imagen, por tanto, un pueblo fundamentalmente comercial. Ahí vemos cómo están cargando barcas con los productos que van a vender, por supuesto, en la península. Esto va a tener una gran influencia cultural. Por ejemplo, nos van a traer cultivos como la vid, nos van a enseñar cómo se conserva el pescado en salazón, es decir, con sal. Traerán también el torno alfarero para hacer cerámica y por supuesto el uso de la púrpura para teñir los tejidos y también una escritura alfabética, es decir, una escritura con un alfabeto como el que tenemos nosotros en la actualidad. Por lo que hace a los pueblos griegos se asentarán sobre todo en el norte de la península, pero eso sí, por supuesto, ocupando la franja mediterránea. Fundarán ciudades muy importantes como pueden ser Ampurias, ¿vale? O Rosas, que se encuentran en la actual Cataluña. Quizás estas dos son las ciudades más relevantes y que deberíamos destacar. Como sabemos, los pueblos griegos vienen de todas estas polis y fundan colonias de poblamiento, es decir, traen población sobrante de las polis, lo que viene a ser la península del Peloponeso, y se asentarán y crearán ciudades en el norte peninsular. Obviamente también traerán toda una serie de pautas culturales de gran influencia, como pueden ser elementos de su cultura como la moneda, la escritura nuevamente, el cultivo del olivo y el arte. El arte será fundamental, ya que veremos en España construcciones que siguen los modelos griegos. Por ejemplo, aquí vemos unas columnas de orden dórico. Pero también traerán la cerámica, que es muy fácil de transportar y será considerada un bien de lujo. Las élites locales, es decir, las élites de los pueblos que ya habitaban la península, querrán tener todas estas cerámicas porque, por así decirlo, tener esta cerámica es como el que tiene hoy en día un Ferrari aparcado en la puerta. Es una forma de fardar, ¿vale? Y por último, la moneda, fundamental para tener una economía monetaria donde el factor comercial, es decir, el comercio, adquiere una importancia creciente, ¿vale? Una importancia cada vez más grande. Por último, y no menos importante, y posterior a la colonización griega y fenicia, van a aparecer los colonizadores cartagineses. Cartago, como ya hemos dicho, es una colonia fenicia que se funda por la ciudad de Tiro en el norte de África, más o menos aquí,
y que adquiere una importancia cada vez mayor, llegando a desplazar a su ciudad madre, es decir, a Tiro, y haciéndose con el control de buena parte del occidente del Mediterráneo, es decir, todo esto que aquí vemos en naranja. Esto traerá como consecuencia un conflicto con Roma en el que quedará inmersa también, por supuesto, la península ibérica. En este dibujo vemos la ciudad de Cartago. Quizá lo más característico sean este tipo de puertos donde los barcos quedarían almacenados en esta especie de círculo. Bien, ya hemos visto todas esas influencias, todos esos pueblos que van a llegar y van a colonizar los territorios que actualmente ocupan España, es decir, la península ibérica. Estos pueblos ya hemos visto que van a ser los griegos, los fenicios, los celtas y también, pero más tardíamente, los cartagineses. En este apartado vamos a tratar los pueblos celtas e íberos. Estos son los pueblos prerromanos, es decir, los pueblos que van a habitar la península ibérica antes de que los romanos la conquisten. Estos pueblos, esta población, esta gente, habitaba el territorio que actualmente ocupa España con anterioridad y van a recibir la influencia de esos pueblos que hemos visto en el apartado anterior, fenicios y griegos principalmente. Los griegos y los fenicios van a tener una influencia fundamental en todo lo que viene a ser el Levante peninsular. ¿Qué es el Levante peninsular? Pues toda esta zona que vemos ahora y que va a conformar lo que conocemos como pueblos íberos, que vamos a tratar más adelante. El resto de la península, lo que viene a ser el oeste, el norte, llegarán los pueblos celtas. De esta forma encontramos dos áreas completamente diferenciadas en la península ibérica, una compuesta por los pueblos celtas y los otros por los íberos. Esta división se concreta más o menos desde el siglo VI a.C., el año 600 al 600-500, hasta la conquista romana que se inicia en el siglo III. ¿Quiénes eran los celtas? Bien, los celtas, ya lo hemos visto también, son esos pueblos que proceden del centro de Europa y que van a llegar a la península trayendo su cultura y sus costumbres. Estos pueblos los conocemos por diversos nombres. Por ejemplo, en la península ibérica van a destacar los galaicos, que nos recuerdan a la Galicia actual, y también los astures, obviamente que nos recuerdan a Asturias. Estos pueblos, estas sociedades, estaban basadas en estructuras de clanes, es decir, estructuras familiares o familiares extensas, donde había un jefe de tribu. La economía era autosuficiente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que básicamente se autoabastecían ellos mismos sin tener que comerciar con otros pueblos o comerciando muy poco. Principalmente esta economía estaba basada en los recursos ganaderos, es decir, la cría de ganado y su posterior aprovechamiento, por supuesto, y también en la metalurgia. En la metalurgia los celtas van a ser unos pueblos que la van a trabajar de una forma magnífica y excelente, van a ser expertos metalúrgicos. Por ejemplo, en esta imagen vemos los característicos yelmos o cascos celtas que obviamente exigen un dominio del metal bastante avanzado. Respecto a las creencias religiosas, consistieron en la adoración de elementos de la naturaleza y sus cuerpos, una vez fallecían, eran incinerados. Estas cenizas se guardaban generalmente en urnas. Además, es un pueblo que no conoce la escritura y cuyas manifestaciones artísticas más destacadas son los berracos. Los berracos son esta especie de toros que vemos en la imagen que estoy señalando. Respecto a los poblados generalmente estaban en zonas altas y fortificados. Además, su estructura, la estructura de sus casas era circular. Por ejemplo, lo podemos ver
en la imagen que estoy señalando ahora mismo y que, si tenéis la oportunidad de visitar, se encuentran en el norte de España, obviamente. Bien, ¿y qué pasa con los íberos? ¿Quiénes eran los íberos? Los íberos, ya lo hemos dicho, son los que ocupan todo lo que viene a ser el levante peninsular, es decir, toda la costa mediterránea. Los conocemos con diversos nombres, como turetanos, oretanos, bastetanos, pero todos los pueblos vienen a compartir una misma cultura íbera. ¿Por qué se caracteriza? Pues se caracteriza por ser una cultura bastante más avanzada que la celta. ¿Por qué? Pues básicamente por el comercio y el contacto con los fenicios y los griegos, que incluso llegan a fundar colonias, como hemos visto, en la propia península. Esto va a hacer que las sociedades íberas se nutran, es decir, intenten parecerse e imiten y adopten todas esas características culturales que van a tener los pueblos griegos y fenicios, no obstante desde una perspectiva característica. Los pueblos íberos se caracterizan por tener una sociedad más jerarquizada que la sociedad clánica de los celtas. Aquí van a existir reyes que mandan sobre el resto de la población y controlan un territorio más o menos extenso, es decir, un territorio grande. La economía también estará más desarrollada. Serán pueblos ganaderos, agricultores, no puede ser de otra forma en el tiempo que estamos hablando. También dominarán la metalurgia. Por ejemplo, un ejemplo característico van a ser las falcatas o espadas íberas, que esto es lo de grande que vemos en la imagen. Y por supuesto un pueblo comercial, un pueblo que va a comerciar muchísimo a través del Mediterráneo. ¿Con quién? Pues con los griegos y con los fenicios, como no podía ser de otra forma. Por tanto, estamos hablando de una cultura mucho más desarrollada, como ya he dicho. Fijaos, si llegó a estar desarrollada, que estos sí, los celtas no, pero los íberos sí, llegaron a tener su propio alfabeto y su propia escritura. La vemos aquí en el recuadro inferior. Voy a rodearlo. No obstante, no conocemos el significado de esta escritura porque no se ha podido descifrar aún a día de hoy. No hemos tenido la suerte, como tuvieron Champollion, por ejemplo, en Egipto, de tener una piedra roseta donde la escritura se traduzca a varios idiomas y a partir de ahí poder traducirla. No hemos tenido esa suerte. Esperemos que dentro de unos años quizás los especialistas puedan decirnos qué ponen estas escrituras. Bien, respecto a los poblados, son también poblados fortificados, más desarrollados que los celtas también, por supuesto, y las estructuras de las casas, a diferencia de las casas celtas, van a ser cuadradas. También es característico la incineración y el entierro de las cenizas en urnas. Por ejemplo, una de las urnas más conocidas es la Dama de Elche, una escultura que representa a la típica dama con la vestimenta y toda la parafernalia que llevarían las mujeres íberas y que es una muestra de arte universal de las más importantes.